Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla y esto es Podemos Vivir esta Historia. El podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la feminidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas. Acompáñanos a vivir la historia de nuestro club de lectura. En este capítulo especial te contaremos todo sobre por qué participar en nuestro club de lectura y todos los detalles, a quién vamos a leer y qué libro vamos a leer. Bueno, como explicarles un poquito de qué se trata, de qué se va a tratar el club de lectura, cómo lo pensamos y después abrir los micrófonos y que podamos conversar entre nosotras. La verdad es que nosotras lo que más queremos con el club de lectura es que sea un espacio de cercanía, que sea un espacio de unión. Totalmente, totalmente. Y además que ya vamos a hablar también de eso, pero es un libro que, o sea, si lo vamos a discutir, es un libro que se presta como para hablar mucho de, o sea, como para conectar mucho entre nosotras, porque tiene unos temas que son como muy íntimos, como muy sensibles. La verdad es que yo en un momento que pensé o sea, como este libro, porque bueno, tengo que decir que este es mi libro favorito de Elena Fernández, lo tengo que volver a leer, pero estoy así, incluso, y esto no se lo he comentado a Carla, como medio asustada de volverlo a leer porque ese libro es sobre una separación. Bien. Y yo, bueno, los que saben, yo me estoy separando, pues, o sea, tengo un año separada, pero bueno, al final ha sido un journal. Entonces, bueno, como que también a mí me da, o sea, me tengo como sentimientos encontrados de emoción de volverlo a leer, porque en verdad es mi libro favorito de Elena Fernández, pero también me da miedo como en qué estado voy a entrar, o sea, seguro me va a entrar la crisis del llanto en algún momento y bueno, es un libro como muy lindo para conectar con otras mujeres, ¿no? Porque tiene muchos temas que nos ayudan a conectar y yo siento que esa es una de las razones por las que decidimos comenzar el club de lectura con este libro, ¿no? Además que en verdad que yo me siento súper emocionada porque teníamos demasiado tiempo queriendo hacer esto. Tipo, desde que comenzamos el podcast hace, no sé, en el 2020, o sea, hace literal 4 años cuando empezamos a hacer el podcast, queríamos hacer un club de lectura. Siempre fue como nuestro proyecto número uno con el club de lectura. Y bueno, es como para mí súper bonito poder estar aquí y decir, mira, lo vamos a hacer, ¿no? Sí, y bueno, nada, o sea, el libro, los personajes de Elena Ferrante son unos personajes bien vulnerables, que se muestran que no tienen miedo a mostrarse vulnerable y que aunque se muestren fuertes, uno a través de la escritura de ella puede ver su vulnerabilidad. Y yo creo que al ser así, son unos personajes que nos invitan a nosotras a ser vulnerables también, ¿no? Y por eso es la idea de que estamos escogiendo, bueno, esta va a ser la primera escritora. No sé si ya empezar en materia, esperar un ratico más, pero también la idea de que estamos escogiendo estas escritoras como porque queremos escoger escritoras de las que nos sintamos cercas, como mujeres, ¿no? En los temas, en la temática que tratan, en la forma de ver la vida o la feminidad o la maternidad, ¿no? Que son incluso, vamos a estar leyendo libros y autoras que nosotras hemos comentado en otros momentos y de los que libros de los que hemos hablado y que bueno, que obviamente nosotras ya nos hemos leído. Y que, bueno, y que significan cosas para nosotras también, ¿no? Eh, yo la verdad es que no comencé en orden con Elena Ferrante, yo comencé con la saga de las dos, que son sus libros más famosos, de hecho. Que es esta saga, que son 4 libros, que la saga se llama Las dos amigas, pero bueno, que empieza con una amiga estupenda, que es el número uno. Y yo empecé por ahí y llegué a Elena Ferrante muy por casualidad. Yo no había escuchado nada de Elena Ferrante hasta que un día estaba escuchando una discusión sobre las relaciones de amistad entre las mujeres. Y era una discusión sobre que tenía que ver si se enmarcaba dentro del feminismo y dentro de esta corriente del feminismo que llaman la cuarta ola del feminismo, que es la sororidad, que es bueno, esto de ser buena con otras mujeres. Y en esta discusión era súper interesante porque hablaban, bueno, de que no siempre las relaciones entre mujeres son fáciles, ¿no? Aunque la sororidad sea una máxima del feminismo de la cuarta ola, no siempre
relaciones entre mujeres son fáciles. Y hablaban de esta saga de las dos amigas, y yo me interesé demasiado porque yo decía como, creo que muy pocos libros trataban sobre ese tema así como tal, ¿no? Yo estaba como yo estuve mucho tiempo leyendo solamente mujeres latinoamericanas, y bueno, cuando se abre la posibilidad de leer a Elena Ferrante, que es italiana, tuve como mis dudas, pero dije, bueno, nada, voy a indagar un poquito más. Y bueno, era una saga que era súper famosa. Ya estaban los 4 libros publicados, lo cual para mí fue una bendición porque no tuve que esperar como la gente que la empezó a leer, que tuvo que esperar 4 años por la publicación de los otros. O sea, cada libro se tardó entre 4 y 5 años. Y yo creo que yo me hubiese lanzado por la ventana. O sea, yo los leí todos de un tirón. Sobre todo entre el segundo y el tercero y el tercero y el cuarto. Sí, porque además a mí el segundo y el tercero de esa saga son mis favoritos. Me los leí todos de un tirón y fue como, wow, no hubiese podido esperar, ¿no? Y después que terminé de leer esos, leí este libro que se llama Los días del abandono, y después leí La hija oscura. Y a mí me hubiese gustado empezar en orden, o sea, empezar con... Yo lo hice, como yo llegué después que tú, aunque la primera persona que me habló de Elena Ferrante en realidad fue el padre, mi esposo, él como que había leído, me dijo, deberías leer a la escritora esta italiana que todo el mundo está hablando todas las mujeres están hablando de ella, parece que escribe de la maternidad, de la amistad entre mujeres, tienes que leer. Pero bueno, la dejé pasar y después cuando tú ya la estabas leyendo, que yo te pregunté por qué empiezo, tú me dijiste empieza por sus novelas, no empieces por las dos amigas. Y yo sí, empecé en orden, yo leí primero El amor molesto, Ajá. que me gustó, después leí Los días del abandono, que me pareció espectacular, y después leí La hija oscura, que es mi favorita. Eh, pero, sí, o sea, y después fue que leí a las dos, ya cuando había Yo leído creo que es todo la eso. forma correcta como de comenzar. Yo creo que no, yo no sugerí comenzar por el primer libro de Elena porque no siento que sea su mejor libro. De hecho, Mm, creo que es su libro más flojo porque, bueno, es su primer libro. mm, Y quizás la gente no se iba a enamorar de Elena, y yo siento que Los mm, días del abandono es un libro en el que puedes entender como el universo de Elena Ferrante y enamorarte del universo de Elena sí. Ferrante, ¿no? Eh, Me gusta más Los días del abandono que La hija oscura para empezar. Y La hija oscura es mi novela favorita de ella, pero me gusta más Los días del abandono porque siento que la hija oscura es más críptica, o sea, puede ser más difícil, más hermética, tiene demasiado simbolismo, o Bueno, sea, yo me acuerdo que cuando yo le dije a Carla que leyera La hija oscura, le dije, pero ve a ver en qué, o sea, como ten cuidado cuando te lo vayas a leer, porque siento que es un libro que te puede afectar un montón. Por ejemplo, yo creo que si yo fuese a mí misma, no me recomendara en este momento de mi vida leerme Los días del abandono, que es el libro que vamos a leer, pero bueno, nada, ya estamos aquí. Y la verdad es uno de mis libros favoritos de todas las cosas que yo he leído, porque me parece que, bueno, que trata unos temas increíbles, ¿no? Yo creo que podemos como comenzar un poquito a explicar, porque bueno, bienvenidas a todas las que se acaban de conectar. No se preocupen que no vamos a hablar solo nosotras, solo queremos, para grabar la primera parte, hablar sobre el club de lectura como tal, y después abrimos los micrófonos para que paramos la grabación y abrimos los micrófonos para que todo el mundo que quiera conversar pueda y conversar. preguntar también, y preguntar También, exactamente. sobre el club. A Entonces, ver. empiezas hablando del club y ya. Sí, vamos a comenzar como para que la gente sepa. Para la gente que quiere estar en el club de lectura, lo primero que tienen que saber es que les vamos a entregar, les vamos a dar el libro, que ya las que están en Patreon ya se los hice llegar hoy. Estoy todavía descifrando cómo se puede montar el archivo en Patreon porque todavía no lo he logrado descifrar, pero como no lo logré descifrar, se los mandé por email. Entonces, el Club Lectura va a ser para la gente de Patreon. La verdad es que el Patreon cuesta $5 por el mes, o sea que es un precio bastante económico. Y es básicamente para ayudar, como apoyar el podcast, ¿no? Y apoyar, bueno, este tiempo que vamos a invertir en hacer esto, Carlita y yo. Entonces, nuestra sugerencia, que obviamente que se puede ir como ajustando, pero bueno, nos parece que está
bastante bien y fácil de seguir. Son 3 miércoles a esta misma hora, empezando por el miércoles que viene. Entonces sería el 12, el 19 y el 28 de junio. Para que sepan, es un libro de 150 páginas, es un libro bastante chiquito, o sea, bastante finito. Y la idea es que a cada una de las sesiones traigamos 50 páginas leídas, que en verdad son 15 capítulos por semana, pero son 50 páginas, o sea, 15 capítulos que probablemente sean de 1 o 2 páginas o 3 páginas cada capítulo. Entonces, la verdad es que 50 páginas en una semana no se tienen ni siquiera que leer 10 páginas por día. O sea, es como que entre 7, 8, 9 páginas por día, manejable completamente. Además que estoy segura que o sea, la historia te atrapa tanto que estoy segura que casi que si lo empiezan a leer este fin de semana, ya para la semana que viene ya lo van a tener. O sea, Ese es un libro que no es difícil de leer. no. Es un libro que tiene un ritmo, empieza con un buen ritmo, pero además después el ritmo se espepita, como todos los libros de ella. Este, lo van a poder leer, yo creo que yo me lo leí en probablemente 2 días o un poquito Porque más. yo me acuerdo que tú te lo leíste en la playa. Yo me lo leí en la playa. Yo pasé un mes en la playa leyendo a Elena Ferrante todas las tardes, hablando de privilegio. Y bueno, nada, yo también les quería hablar como de mi experiencia en los clubes de lectura, porque bueno, yo no sé si algunas de las que se van a unir han estado alguna vez en un club de lectura, no han estado. Bueno, yo creo que los clubes de lectura en verdad son lo que uno haga de ellos, ¿no? Eh, o sea, no hay bueno, esto es una anécdota muy cómica porque nosotros teníamos un club de lectura en la universidad en el que leíamos todo menos libros. O sea, era un club de lectura Era como un club de vinos, en verdad. era como un club de vino. Por eso digo que uno puede hacer lo que uno quiera de de los clubs. O sea, yo he tenido experiencias diferentes con los clubes de lectura. Yo estuve en un club de lectura en Lima que era como de señoras, boomers, con todo el respeto que la generación merece, que la generación de nuestros padres Esa merece. generación no. Ya yo te Pero, expliqué. pero es los papás de uno, pues no tiene que ser decente. Y bueno, nada, y era como más como una cosa social que otra cosa, era una sola reunión al mes, o sea, no había seguimiento del libro, sino que te leías todo el libro sola y después al final, en un día, nos reunimos en una casa, llevábamos comida, vino, uno se ponía hermoso y era como una cosa más social y en verdad que también era muy chévere. Y bueno, y me dejó muchas cosas buenas. Pero después de eso, yo estuve en un club de lectura muy serio en Lima, que era el club de la municipalidad, Ajá. ajá, que lo llevaba quien fue mi corrector de textos en el Nacional siempre, que fue Luis Isla, que es bien conocido. Él llevaba ese club de lectura, lo sigue llevando y es un club de lectura maravilloso, pero digamos que, o sea, lo que tienen los clubes de lecturas es que yo creo que es interesante como cuando un club de lectura como este surge, estamos agrupadas en intereses, que son estos temas de los que hemos hablado en el podcast, que son los temas, bueno, actuales, femeninos, de los retos que tenemos las mujeres, o sea, la vulnerabilidad, la valentía, el abandono, la maternidad, madre, trabajo, hijos, o sea, todos estos temas de los que hemos hablado en todos nuestros episodios del podcast. eh, y en el club de lectura de Lima no era así, o sea, a uno le ponían, yo leí cosas que yo no hubiera escogido para mí. Y eso está muy chévere para crear un músculo lector, que es lo que yo quería hacer en ese momento, pero yo siento que en una comunidad así, como esta que tenemos aquí, tenemos el privilegio de poder centrarnos en cosas que sabemos que vamos a disfrutar leyendo. Nosotros no vamos a escoger libros que vayan a ser un bloque o que sean pesadísimos o que sean dificilísimos, porque aquí la idea de nadie es convertirnos en unas intelectuales ni en unas nada. Y de verdad la idea es crear un espacio de contención, un espacio de narración de historias, las de Elena y las nuestras, las propias, y un espacio de acompañamiento, ¿no? Eso no quiere decir, debo decir que una cosa muy buena que tenía el Club de Lima era que las clases eran como clases y estaban como muy preparadas. Y bueno, si Yo te ustedes me acompañé una vez, conocen, ¿te acuerdas?
Sí. Y si ustedes nos conocen a Daniela y a mí, ustedes saben que si nosotros preparamos los podcasts que hacemos, los episodios, obviamente vamos a preparar una sesión de un club de lectura. Entonces, yo tengo este libro aquí, que es el libro de la escritura de Elena Ferrante, La Frantus Maglia, y bueno, este libro en este libro específico además se trata muchísimo de sus dos primeras novelas. Aquí hay un montón de cosas sobre los días del abandono, así que este libro pues nos va a acompañar y va a ser como escuchar a la propia Elena hablar. Yo soy como, y lo hablamos, justamente hoy terminé de editar el nuevo episodio del podcast, y es que yo soy como muy enfocada. Entonces yo he estado solo en club de lecturas con mujeres de temas de mujeres. Entre los que tengo, un club de lectura que era una clase sobre Elena, en el que estuve como 8 meses. Y bueno, tuve la oportunidad como de no solamente de volver a leer y acompañar a todos estos libros, sino aprender muchísimo sobre ella. De hecho, tengo muchos papers y cosas que, bueno, que les voy a compartir, y que, bueno, como dice Carla, al final esto o sea, queremos que sea un lugar como muy nutritivo, que haya tenido, o sea, que preparemos y que le podamos dar todo lo que nosotros hemos aprendido y conocemos de Elena y de todas las que vamos a estudiar, ¿no? Y nuestra segunda propuesta, que bueno, que no sabemos si vamos a seguir leyendo a Elena, pero también sabemos que vamos a leer a Annie Ernaux, que es la que ganó el Nobel de Literatura en el 2021, si no me equivoco, o 22, 21. No, 22, en el 2022, 22, yo que es estaba la, aquí. Uh-huh. que es la francesa, que también solo escribe sobre su propia experiencia y solo escribe sobre temas femeninos. Y con Annie también también estudié a Annie Ernaux, y bueno, y también como que tuve la oportunidad de leerla acompañada, y como que todas esas, de hecho, este es mi cuaderno de los clubes de lectura. Aquí tengo todas mis cosas escritas y anotadas. Entonces, bueno, lo tengo aquí porque también quiero como compartir pues todas mis reflexiones que también he tenido en estos clubes de lectura que han sido como muy enfocados en estos temas. Porque además, y es algo que también creo que va a ser súper interesante, es como vincular estos temas con libros fundacionales del feminismo, como puede ser El Segundo Sexo, y también como tratar de compartirles algunas lecturas interesantes que les pueden nutrir sobre estos temas, pero acompañadas o con ese leitmotiv que es la novela, que además es una novela que se lee muy rápido, que tiene temas muy interesantes, que es como muy increíble, y creo que bueno, que va a ser como muy nutritivo para todas. Y también en algún punto, a medida que sigamos avanzando, no solo leeremos novelas, porque por ejemplo con Lucía Berlín, Lucía Berlín solo escribió cuentos. Ahora sí que cuentos. Entonces con Lucía Berlín, pues vamos a leer probablemente, no sé, 4 cuentos de ella. Escogemos 4 cuentos de ella y eso. Ese es como nuestro altar pagano. Tenemos a Annie, tenemos a Lucía y tenemos a Elena. Otra que creo que probablemente quizás pudiésemos leer, pero las que todavía tendría que ser más adelante porque todavía no nos hemos sumergido lo suficiente, es a Clarice Lispector. Es que es muy difícil conseguir sus libros. Sus libros, sí. Porque bueno, Annie se acaba de ganar el Nobel y acaban de reeditar todos sus libros. Yo tengo algunos libros de Clarice Lispector, una novela, unos cuentos, ahí podemos ir viendo, pero bueno. Clarice Lispector es un personaje muy interesante. Sí. Y también una tipa increíble en la literatura y en su vida, o sea, como personaje es muy rico también, Clarice. También podríamos leer a Sylvia Plath, por ejemplo, la novela de la campana de cristal de Sylvia Plath. Ahí podemos ir viendo, ¿no? Nosotros vamos a ir discutiendo, pues, qué libros son. Y ustedes pueden sugerir también libros. Y ustedes pueden sugerir libros también, obviamente. También me encantaría tenemos que pensar bien porque también hay libros, a mí me encantaría que leyéramos Nada se opone a la noche, pero Nada se opone a la noche es un libro largo. Y entonces, a mí también me encanta, o sea, a mí me encanta ella. Y es un libro increíble. Y bueno, creo que tenemos como muchas opciones, y gracias a también nuestros privilegios que hemos tenido de poder tener acceso a todo esto, también tenemos como muchas cosas que se pueden vincular unas con otras. Así que la idea es que sea un espacio para enriquecernos, pero también para conversar y para hablar de nuestros problemas, porque todas estas autoras
que es lo que a mí me gusta, es que son muy de lo que nos pasa todos los días, de lo que vivimos todos los días, ¿no? Y creo que por eso, y una de las cosas que teníamos aquí era, bueno, ¿por qué leer a Elena Ferrante, no? Y era algo que les queríamos como contestar y creo que para mí es porque primero trata como los temas más importantes para las mujeres. No hay un solo tema que no trate Elena que no, o sea, que no sea un tema importante para las mujeres de hoy en día, para las mujeres de hace 30 años y estoy segura que para las de 30, los 30 que vienen igual van a estar vigentes. Entonces creo que para mí esa es una de las razones más importantes para leer a Elena porque también creo que Elena escribe mucho como ella logra poner en palabras cosas que a veces son muy difíciles de poner en palabras sentimientos, contradicciones que tenemos las mujeres. Y por otro lado, creo que Elena es como muy descarnada. O sea, ella dice las cosas que mucha gente no se atreve a decir y sus personajes hacen cosas que mucha gente no se atreve y lo ha hecho desde los días del abandono. Y hay una escena que es mi escena favorita de los días del abandono, que es rabia pura así y que tú dices, o sea, yo quiero hacer, o sea, yo cuando estaba leyendo esa parte, era como, yo que soy como tan controlada, era como, yo quiero algún día que mi rabia me lleve a hacer eso. Y creo que hay muchas cosas de los libros de Elena que nos permiten vivir a través de eso, ¿no? A mí mi rabia me ha llevado a hacer cosas similares. Digamos, ya lo veremos cuando estemos en intimidad y además cuando ya Lo que pasa es que, claro, no quiero decir porque es No. demasiado un spoiler alert, porque además es como una de las escenas más cumbres del libro, pero en verdad creo que es un libro. ¿Por qué leer a Elena Ferrante y por qué leer este libro? Yo siento que este libro es como sentimiento puro. Yo quiero leer algo que ella dice aquí sobre, no hago spoiler ni nada, es como es como, es como el por qué leer este libro, ¿no? Entonces dice, los días del abandono es como una mujer dotada de una variedad de defensas se ve asaltada por una de las experiencias de desestructuriz- desestructa- Desestructurismo. desestructuración Ajá. más insoportables. Es arrasada por ella y sin embargo resiste. Y aunque desencantada, se salva a sus hijos y se salva a ella misma. ¿No? Porque es madre, además, debemos De decir, dos ¿no? Para niños. los que están aquí, de dos niños, las que están aquí, ¿no? Otra cosa que yo quiero decir como para las que de repente no, o sea, a ver, un lector es algo que se hace. Si están aquí, o sea, si están empezando a leer, si este es el primer libro que van a leer, la primera novela que van a leer, o sea, esto es para todo el mundo, es un espacio democrático. Así que por favor, si están, y también yo cuando empecé a retomar la lectura después de mi maternidad, porque bueno, la maternidad, sobre todo cuando los hijos son pequeños, te quita muchísimo tiempo y muchísimo foco para otra cosa que no sean los hijos. Y yo cuando empecé a leer tenía una frase que era una frase leída, es una frase que no tenía antes en mi vida. O sea, así fuese una línea. Entonces era una línea que no tenía y ahora la tengo. O sea, gané por donde lo vea. Y yo quiero que lo vean así. Este, quienes deseen profundizar en sus lecturas y desarrollar más músculo también lo van a hacer, porque leyendo uno lee más, le provoca leer más y aprende a leer más. Pero quienes no, pues también es un espacio para iniciarse como lectoras, eso está perfectamente bien. Yo, por ejemplo, bueno, que he tenido como el hábito de lectura desde hace muchos años, yo el consejo que le puedo dar más a la gente es no esperar un momento adecuado para leer, porque la vida moderna no tiene un momento adecuado para leer. O sea, a veces yo estoy sentada o sea, yo siempre cerca de mí tengo un libro. A veces me tomo 10 minutos en medio del trabajo para leer lo que me alcance en esos 10 minutos. O a veces estoy yo leo todas las noches antes de acostarme o trato. A veces leo 2 párrafos, no importa. O sea, no es como,
uno se imagina leer y se imagina como una chimenea, un golden retriever, una vaina de cuadros, ¿sabes? Una manta de cuadros, así Una todo, copa de vino. una copa, y no, o sea, eso no pasa. Si tú vas a esperar, primero no tengo golden, segundo no tengo, ¿cómo se llama? No tengo Y no te chimenea. cabe debajo de la escalera. No me cabe bajo Pues la sí. escalera. Después, no tengo chimenea. Después no me gustan los cuadros. Es como, o sea, no voy a leer. Si me pongo como a buscar el momento perfecto para la lectura. Yo, por ejemplo, leo todas las mañanas cuando me despierto siempre un poco antes naturalmente y leo aunque sea 5 minutos. Es como que yo me aseguro mi bloque de 5 o 10 minutos y después durante el día le voy quitando tiempo al día en las esperas, la espera de la buscada del colegio, que es con el carro estacionado, pues ahí leo. Claro. Yo me Eh, acuerdo que cuando a mí me toca, ¿cómo se llama? Buscar a mi ahijada, que a veces me toca buscarla en la escuela, que es una cola increíble porque estoy en el San Ignacio, yo me llevo mi Kindle y digo, si yo fuese mamá y tuviese que hacer esta cola todos los días, no sé cuántos libros al año me leería, porque no es como el momento perfecto para leer. Bueno, uno de los años en los que yo más leí, o los años en los que más leí, fue cuando vivía en Nueva York, porque Metro, obviamente, estaba todo el día con un libro. Claro, O sea, yo leía, de hecho, leía por lo menos dos horas al día, porque trayecto de ida 1 hora, trayecto de ida, o 1 hora de vuelta. Entonces, pero si uno no tiene esos bloques largos, también está bien, uno le va sacando pequeños momentos al día. y hay algo importante en el estilo de lectura que creo que son súper como útiles como para retomar el hábito, para leer más, es que uno primero tiene deadline, entonces uno trata como de, bueno, me voy a organizar para cumplir el deadline, no pasa nada si no lo cumples, pero bueno, siempre tener como un deadline es algo chévere, y después que es una lectura guiada. Entonces, bueno, de repente hay algo que no entiendes y lo puedes discutir, o, ay, quiero comentarle esto a alguien y lo comentas, ¿no? Que es algo que hacemos por lo menos Carla y yo, que a veces o muchas veces estamos leyendo más o menos los mismos libros, a veces yo lo leo primero, a veces ella lo lee después, a veces o al contrario, y en general tratamos como, mira, cuando estaba leyendo tal cosa, o ella me hace un comentario y le digo, este libro te va a gustar, entonces es como esa posibilidad, a mí la gente me pregunta mucho, bueno, ¿de dónde tú sacas los libros que lees? Porque es como una gran pregunta, ¿no? De qué voy a leer ahora, ¿no? Entonces, bueno, generar estos espacios te permiten, bueno, saber qué vas a leer ahora, ¿no? Y que sea mucho más fácil y que sea como una guía mucho más cuidada. Además, eso es como, yo tampoco al principio sabía qué leer, pero eso es como el algoritmo, o sea, de Instagram. A medida que tú más lees, más libros te van a llegar y va a haber un momento en que no te vas a dar abasto de todos los libros que quieres leer. Les voy a nombrar como rapidito algunos de los temas que se tratan en este libro y después nada, apagamos la grabación y abrimos los micrófonos. Bueno, obviamente los días del abandono se trata sobre un abandono, entonces hablan del abandono, hablan de la infidelidad en el matrimonio, hablan de envejecer, o sea, de las mujeres, o sea, como de cómo envejecen en los matrimonios, cómo te dejan por una más joven, cómo te sientes sobre eso. Los hijos es un tema súper fundamental en este libro, el matrimonio, la rabia en las mujeres, o sea, cómo las mujeres tenemos la rabia reprimida y qué pasa cuando la rabia sale, la paternidad, no, o sea, la maternidad, pero también la paternidad. Y es súper interesante, bueno, porque ahí se le ven muchas costuras a los hombres, ¿no? En cómo se enfoca este libro. Y ojo, creo que es algo que no es que Elena odia a los hombres, Elena está casada desde hace 1000 años. Pero bueno, el cuento es que esto que pasa en este libro es lo que pasa todo el tiempo. Y bueno, eso es súper interesante también como mirarlo desde ese lugar. Y bueno, nada, Carlita, ¿habrá otro tema por ahí? Yo creo que no. No, yo les iba a decir algo, pero no me acuerdo. Ah, no, que sobre el día de los días del abandono. Eh, lo que más me gusta, o sea, yo sé que no vamos a entrar en profundidades, pero es decir, me parece que es un libro muy original porque retrata algo que es bien difícil de describir con palabras, que es esos estados que no son locura como tal, porque bueno, no estás internada, no perdiste contacto con la realidad, pero son unos estados de tanta emocionalidad que uno siente como si hubiese enloquecido.
Y uno cree, cuando le pasa, uno cree que ha enloquecido y que además esto no le pasa a más nadie sino a uno. Entonces creo que es importante leer sobre esas cosas para uno sentirse acompañado y para sentir que aunque tú no estés clínicamente psicótica o loca, uno puede en momentos de mucho estrés o mucha emocionalidad, bueno, que decir que perder un poco su piso o sentir que la mente Perder se un poco va. la razón. O La sea, razón, sí. y ella, Olga, en este libro, Olga se llama la protagonista, bueno, pierde la razón en varios momentos. A mí este libro, hay como una secuencia que está como en la mitad del libro, que a mí me hizo literal hiperventilar. O sea, yo estaba leyendo, esa secuencia está hiperventilando. Y en ese momento me di cuenta lo poderosa que era la lectura, la escritura de Elena. Mm. Que tú podías sentir eso que Olga estaba sintiendo. Y en un momento está literal, casi sin poder respirar, y dije, ya va, esto es un libro, o sea, lo puedo cerrar y retomarlo en otro momento. Y ahí dije, wow, o sea, Elena es increíble, o sea, porque yo he leído muchas cosas en mi vida y ese sentimiento de realmente como no poder respirar, tal como Olga no podía respirar, es algo que muy pocas autoras o autores logran, ¿no? Y yo Mm. creo que lo que pasa es que ella logra como entender muy bien la emocionalidad femenina. O sea, Mm. cómo las mujeres reaccionamos en medio de situaciones que no necesariamente son fáciles de describir. Y es como dice Carla, o sea, de repente son situaciones en las que ni siquiera uno mismo puede entender lo que le está pasando y esta escritora logra plasmarlo en unas páginas que te hacen a ti vivir eso, ¿no? Entonces es como, wow, y creo que es una de las cosas que a mí más me gusta de este libro. Que en verdad puedes como sentir, más que leer, más que... Y creo que tanto con Los días del abandono como con La hija oscura, lo puedes vivir más así que con Las dos amigas. Porque Las dos amigas, ojo, Las dos amigas es buenísimo, pero yo siento que como es una historia tan larga, porque es la vida entera de ellas, es como si no pudieses, en estos otros libros es como si estuvieras concentrado en un momento y puedes como explorar como cada una de las emocionalidades de esos momentos en específico. Y creo que eso es algo muy valioso de Los días del abandono. Sí, de acuerdo. Bueno, voy a dejar de grabar para que si alguien quiere hacer un comentario. No, yo no sé si, o sea, ya, no, ya lo dijiste, que las reuniones iban a ser los miércoles. Voy a repetir, las reuniones las tenemos pautadas para 3 miércoles, el 12 de junio, el 19 de junio y el 28 de junio, a esta misma hora, a las 9 de la noche Caracas, 8 de la noche Panamá, porque acá Carla está en Panamá, yo estoy en Caracas. ¿Por qué a esta hora? Porque bueno, creo que es una hora en la que ya la gente terminó de trabajar, pudo más o menos resolver su vida y no va a tener que salir corriendo a buscar un niñito del colegio o al trabajo o algo así, ¿no? Vamos a leer 50 páginas cada semana. El libro es un libro bastante corto, tiene 150 páginas y bueno, nos parece súper manejable 50 páginas por semana. El libro tiene 150 páginas, o sea, no es un libro demasiado extenso. Y vamos a las que decían inscribirse en el club de lectura, que para eso hay que inscribirse en el Patreon. Son $5 nada más que va a costar el club, porque va a ser en un mes. Y bueno, nada, se inscriben en el Patreon y nosotros les enviamos el libro porque lo tenemos para enviárselo. Ojo, el libro lo vamos a enviar digital, pues no es que le vamos a enviar a su casa un libro, pero lo tenemos digital. Ya a las que están en el Patreon ya yo se los envié. Y bueno, las que se metan en el Patreon, pues se los envío apenas se inscriben. O por correo, nos pueden mandar un mensaje por Instagram. Oye, mira, me quiero inscribir y les enviamos el libro y toda la cosa. Si te gustó este podcast, apóyanos en Patreon, suscríbete, coméntanos o recomiéndaselo a tus amigas. Así podrás ver cómo termina esta historia.